Levántale el mejor aplauso a él esta noche. Dile, Señor, tú eres nuestro libertador, allí con tus ojos cerrados. Dile, Señor, gracias. Qué lindo es poder venir a adorarte, a expresar nuestro mejor amor hacia ti. Son momentos que necesitamos. Son tiempos de refrigerio que necesitamos, Rey. Pero también necesitamos escuchar tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos das en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Rey. Porque hoy vamos a conocer ese verdadero encuentro que nos va a transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque bíblicamente está escrito y así lo vamos a poner por obra. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach HaKadosh, y mis santos y santas. Recibimos al Espíritu Santo como Él se lo merece, con el mejor aplauso que tú hayas oído en esta noche. Bienvenidos cada uno de ustedes, podemos sentarnos. Bueno, un encuentro transformador con Yeshua HaMashiach. Y vemos muchos ejemplos bíblicos donde Él se le apareció, digamos, a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? ¿Cierto? Y Él muchas veces también nos ha abordado o nos abordó antes de que le conociésemos. Hermano, para Él quiere lo mejor para nosotros. Que tengamos un encuentro transformador. Que tu vida a partir de hoy sea totalmente diferente. Que no sea igual al día de ayer o a esta mañana. Que a partir de hoy tú tengas ese encuentro transformador con mi Yeshua HaMashiach y sepa que con Él tú siempre vas a ganar. Que Él no te señala, Él no te juzga para que tú demuestres y le digas tus pecados. Porque aquí vamos a ver en este capítulo cómo esta mujer reconoció sus pecados. Por eso la palabra dice que quien viene delante de Él, Él no nos echa fuera. Que si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Y dice, y te invito allí que vayas al libro del cuarto libro del Nuevo Testamento de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Yeshua HaMashiach hace y bautiza más discípulos que Juan. Error. Porque Yeshua HaMashiach no bautizó. Los que bautizaron fueron los discípulos. Pero el error es ese, que se nos vende una idea que no tiene nada que ver. Dice ahí entre paréntesis, aunque Yeshua HaMashiach no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos, ¿cierto? ¿Nosotros tenemos el poder y la autoridad para bautizar? Sí, claro. ¿Pero en qué momento? Cuando Él nos autorice. Por eso no toda persona puede bautizar. Si no lleva una cobertura pastoral, no lo puede hacer. Entonces dice la palabra, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Yeshua HaMashiach iba mucho a Galilea, iba mucho a Samaria, porque eran prácticamente los opuestos a Jerusalén. Eran personas incrédulas, eran personas apáticas con el Evangelio. Aún eran algunos enemigos de Yeshua HaMashiach. Pero la pregunta es, ¿será que Yeshua HaMashiach no hizo milagros en Galilea? ¿No hizo milagros en Samaria? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Y nosotros muchas veces hacemos acepción de personas. Y decimos, no oro por ese hermano, no oro por esa hermana, pero oro por el que me cae bien. Y yo te digo en esta hora, mi hermano, haz
lo que Yeshua Hamashiach hacía. Él iba de región en región y a todo el mundo iba y les compartía la palabra. Entonces dice la palabra, y le era necesario pasar por Samaria. Hermano, hermana, cuando tú vayas destino a algún lugar, pero de pronto te desvíes, piensa que el Señor te necesita en ese momento que tú te desvías. No eres tú el que te desvías, es Yeshua Hamashiach que quieres que tú vayas y compartas a ese lugar. Tal vez tú en tu mente humana dice voy a ir a tal barrio, pero de pronto sin querer queriendo el Señor te desvía. Es porque el Señor quiere que tú vayas y compartas a ese lugar antes de que llegues allí. Por eso vemos en los evangelios cuando Jairo fue y se le postó a Yeshua Hamashiach, y Yeshua Hamashiach le movió el carácter, le movió la paciencia. Yeshua Hamashiach no salió corriendo, simplemente él escuchó. Pero camino allí a la casa de Jairo, ¿quién se le interpuso? La mujer del flujo. ¿Será que Yeshua Hamashiach dijo, no, estoy ocupado, mi agenda es que voy a ir a la casa de Jairo? No, mi hermano. A ti te pueden invitar a un lugar a orar, pero camino allá se te presenta una eventualidad, tú tienes que suplirla. Tú no puedes decir, no, es que voy directo donde Pepito. No, mi hermano, si hay un evento, tú lo tienes que abordar. Entonces Yeshua Hamashiach, camino a la casa de Jairo, curó a la mujer del flujo. Y siguió y fue y curó a la hija de Jairo. ¿Será que él no nos puede hacer el milagrito? Uno de los primeros ministerios de Yeshua Hamashiach fue el de sanidades, a la par con el de liberación. Por eso cuando tú tienes el ministerio de liberación, a la par va el de sanidad. ¿Sabe por qué? Porque la liberación trae sanidad. Y ese era el ministerio que tenía mi Yeshua Hamashiach. Y dice la palabra en el 4:5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sí ve? Estaba allí en Sicar. Entonces Yeshua Hamashiach no descansaba. Yeshua Hamashiach trabajó todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y la pregunta es, ¿estamos trabajando por la obra de él? No. Estamos trabajando para el mundo. Pero bueno, mi hermano, mi hermana, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua Hamashiach, cansado del camino, porque él era humano, él no era extraterrestre, como dicen algunos. Aquí me dice la palabra que Yeshua Hamashiach, cansado del camino, o sea, estaba cansado de caminar. Él no iba en el Porsche, él no iba en el carro, él no iba en la bicicleta, iba a pie. Dice la palabra, y él, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Hermano, te digo en esta noche, él está sentado frente a ti, o al lado tuyo. Tal vez tú no lo veas, pero él está sentado al lado tuyo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua Hamashiach, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, que más o menos la traducción es mediodía. Bueno, estaba, porque la hora novena es la hora tercera de la tarde, que fue cuando crucificaron a Yeshua Hamashiach. Vino una mujer de Samaria. En ese tiempo no podía un hombre estar cerca a una mujer. Hoy, ¿será que hoy también? Hoy entre más me arrimo más que, entre más primo más me arrimo, dicen por ahí ustedes que se saben tantos dichos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Hermano, cuando Yeshua Hamashiach tiene el propósito para tu vida, él es el que te aborda.
dice que esta mujer solamente iba a sacar agua, pero ella, lejos de imaginarse que iba a tener un encuentro transformador con Yeshua HaMashiach. Y cuando, hermano, hermana, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tuvimos ese encuentro? Nosotros fuimos a una iglesia. ¿Cuántos fueron a la iglesia a hacer una oración de fe? ¿Cierto? Pero ¿cuántos en el camino Él se nos atravesó? ¿Cuántos en el camino, cuando íbamos a caminos errados, Él llegó y nos hizo, venga, míreme a mí? ¿Cierto? Porque la mayoría lo conocimos, pero en la iglesia cristiana. O de pronto alguien nos compartió. Es totalmente diferente. Pero cuando Saulo de Tarso iba camino, ¿a dónde? ¿A Damasco? ¿Qué pasó? Él iba con su mentalidad humana. Él iba con su mentalidad de perseguir a los cristianos. Porque Saulo de Tarso se saciaba de perseguir a los cristianos. Pero el propósito de Yeshua HaMashiach era que Saulo de Tarso no se perdiera, pero que le sirviera toda esa experiencia de perseguidor de cristianos a ganador de almas. Y nosotros perseguimos a los cristianos, bueno, en lo personal no, pero muchos que hoy día son cristianos, blasfemaban, perseguían a los cristianos, les echaban agua, que era lo que no hacían, ¿cierto? Pero cuando el Señor no quiere que tú te pierdas, hermano, Él te obstaculiza el camino a la perdición. Y eso era lo que le pasaba a Saulo de Tarso. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer de Samaria, que vino solamente a sacar agua. Y Yeshua HaMashiach estaba ahí y le dijo, dame de beber. Hoy el Señor nos está diciendo, dame o deben de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Si ve, hermano, hermana, que los discípulos no eran ningunos perigüeños. Ellos tenían dinero porque iban a comprar. Y es de las pocas veces que los discípulos dejaron a Yeshua HaMashiach solo. Pero era que había un propósito. ¿Sabe por qué? Porque tal vez los discípulos lo iban a señalar. El maestro está hablando con una mujer. Y ahí es donde muchos se pegan para sacar falsas doctrinas, para meter mentiras. Porque Yeshua HaMashiach se conservó santo y puro. Tal vez señale al pastor, tal vez señale al líder, que es carne, pero Yeshua HaMashiach era espíritu. Entonces dice que los discípulos se fueron a otra ciudad a comprar de comer. Entonces la palabra me dice que Jesús no era el que estaba pidiendo, que los discípulos no iban a orar por una familia y cuánto me van a dar, que no iban a una iglesia a predicar y cuánto me van a pagar, ¿cierto? Solamente el amor y la misericordia de las personas. Pero la palabra no me dice que Jesús estaba pidiendo. La gente en agradecimiento le daba, como muchos dan a la iglesia, en señal de agradecimiento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Es el primer acercamiento. El primer acercamiento que tuvo Yeshua HaMashiach con Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí es el primer acercamiento cuando Yeshua HaMashiach le dice a la samaritana, dame de beber. Te pregunto en esta noche, hermano, hermana, ¿tú le hablaste a Yeshua HaMashiach o él te habló? Porque a la mayoría de nosotros hablamos, ¿cierto? Porque nos dijeron
¿quieren hacer esta oración de fe? Y nosotros dijimos sí, ¿cierto? Pero la verdadera conversión, ellos la tuvieron. Dos pasajes en la de Saulo de Tarso y la mujer samaritana. Entonces, cuando el Señor quiere hacer algo grande, Él es el que se acerca. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque Él está en la iglesia y nosotros llegamos a la iglesia. O Él usó un instrumento que fue la primera persona que nos compartió la palabra. Ese fue un instrumento que tal vez pudo haber sido Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Y ella le dice, tú siendo judío, me pides a mí de beber. Hermano, los samaritanos y los judíos no se podían ver. Y sobre todo un hombre con una mujer. Y que el hombre le hablara a la mujer era casi para apedrear en ese tiempo a la mujer. ¿Qué soy? Mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea que me dice que la palabra que ellos eran súper enemigos. Respondió Yeshua HaMashiach y le dijo, entonces ahí viene la conversión. Si conocieras el don de Yahweh y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él es la fuente de agua que nunca se acabará. Porque la mujer samaritana no tenía el discernimiento. La mujer samaritana no sabía quién se había sentado con ella. Y nosotros muchas veces no sabemos quién se sienta con nosotros. ¿Sí ve, hermano? ¿Sí ve, hermana? Ella no sabía quién le estaba hablando, quién le había pedido de beber. Y hay una confrontación entre lo beber espiritual y lo beber físico. Tú puedes tomarte, hermano, hermana, los refrescos que quiera, las gaseosas que quiera, y nunca te van a calmar la sed. Pero si tú vas a la primera fuente, a la fuente inagotable, que es Yeshua HaMashiach, Él te saciará esa sed y nunca jamás tendrás sed. Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Sí ve? ¿Por qué, hermano, hermana? Porque ella no discernía. Ella no alcanzaba a entender quién le estaba hablando. Ella iba en lo material, ella iba en lo físico. Ella miraba las manos de Yeshua HaMashiach. En ese tiempo la mujer era la que cargaba la cantinflora. Ella era la que iba y sacaba el agua. No era el hombre. Por eso ella le mira las manos y le dice, pero tú no tienes con qué sacarla. Y el pozo es muy hondo. Tal vez ella le podría haber dicho, láncese y nade, ¿cierto? Pero era un pozo exclusivamente marcado para sacar agua. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No entendía la mujer samaritana. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque miramos en Génesis la historia de Jacob cuando él levantó los 3 pozos, ¿cierto? Aún un cuarto pozo. Y esos pozos se mantuvieron y se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea que la mujer samaritana le estaba diciendo, mi padre Jacob nos dejó este pozo, ¿usted qué me va a dejar? ¿Sí ve? Porque ella tenía la certeza de que Jacob era el que les había dado el pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. O sea que bebieron una generación. Que el agua no se acaba, claro, es el manantial de agua, no se va a acabar. Es el oro más preciado y más desechado del mundo. ¿Sabían ustedes? ¿Cuántos de nosotros derrochamos el agua? ¿Cierto? Vamos a lavar un pocillo y prendemos la llave y eso, hermano, ¿cuántos litros de agua
tú gastas lavando un pocillo. Piensa eso. Y después está maldiciendo. Es que ese servicio de agua tan costoso, es que esos ladrones. No, mi hermano. Lo que pasa es que tú malgastas el líquido preciado. Hermano, coja un baldecito, lave en primera instancia la losita sucia, descarga esa agüita, vuelve a coger otro. Eso es una enseñanza. Otro baldecito y juega. Pero hermano, hermana, piensa y haz la operación esta noche. Que tenga la losa sucia. ¿Cuántos litros de agua gastas? Nosotros estamos malgastando los servicios, más el agua. Entonces respondió Yeshua HaMashiach y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. O sea, el cristal preciado, el agua que estaba emanando de la tierra, el agua que estaba del pozo. Esa agua no quita la sed. ¿O sí quita la sed? Así tú le digas, le voy a echar limón. Así tú le digas, le voy a echar maracuyá para ponerle sabor. Pero te digo en esta noche, hermano, es por un segundo, porque tú vuelves a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Cuántos quieren tomar del agua de Yeshua HaMashiach? Mas el que bebiere de esa agua que yo te daré no tendrá sed jamás. Nosotros tenemos sed física, ¿cierto? Cuando hace sol. Pero la espiritual, ¿y por qué el agua espiritual? Si tenemos agua física para llenar el buche, porque es para llenar la parte espiritual. ¿Cómo llenas tu parte espiritual? Escudriñando, orando, ayunando. Por eso tu espíritu está sediento, sediento de la palabra, sediento de venir a la iglesia, sediento de ayunar, sediento de venir a la guerra espiritual. En tu carne tú no vas a venir, pero el Espíritu te redarguye, el Espíritu te toca. Llévame a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia. Pero el cristiano no es sensible. Entonces físicamente nos da hambre, físicamente nos da sed, y comemos lo sólido, lo líquido tomamos, y creemos que eso ya es más que suficiente. Pero yo te digo hoy, ¿estás alimentando a quién? A la carne, ¿cierto? ¿Le estás dando de beber a quién? A la carne. Entonces, para que lo tengamos claro, la mujer samaritana necesitaba esa transformación, necesitaba conocer de Yeshua HaMashiach, porque, vuelvo y lo repito, y le dice la palabra, ellos eran enemigos, no se podían ver. Pero el propósito de Yeshua HaMashiach es que nadie se pierda, así sea el inconverso, así sea el que sea. Pero Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Será que nosotros dejamos que se pierdan las personas? Claro, porque no hacemos el trabajo completo, porque decimos que como cristianos ya estamos mejor. No, hermano, como cristianos es cuando más tenemos que compartir de la palabra. Entonces dice, sino que el agua que yo le haré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, hermana, ¿cuántos quieren tener vida eterna? ¿Cuántos creen que nosotros los cristianos vamos a morir? No. Vamos a dormir hasta la eternidad. Pero ¿cómo vamos a dormir hasta la eternidad? Si tú no oras, si tú no ayunas, tu espíritu está sediento, tu espíritu está hambriento. Tiene que meterle palabra, algo que edifique.
Por eso el cristiano vive con pereza, vive con Eutico, vive con Morfeo, vive a todo momento cansado. Porque el Espíritu, hermano, hermana, necesita que tú le des de beber a través de la palabra, le des de comer a través de la palabra. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Primero yo, segundo yo, tercero yo, mi desayuno, mi almuerzo, mi comida. Pero hermano, hermana, ¿por qué no piensa? Como hacía Daniel, ayunaba 3 veces, oraba 3 veces. Como hacía él, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque estamos conformes, ¿cierto? ¿Tú quieres tener un encuentro transformador con Yeshua HaMashiach? Déjate persuadir de él. Sé sensible, hermano, en la madrugada. Sé sensible para que él te hable, para que tú escuches lo que él quiere que tú hagas. Y lo primero es orar, orar y orar. Pero muchas veces, primero que el tinto, primero que lo uno, primero que lo otro, y ahí sí. Y muchos dicen, un tinto con Jesús. Pues uno respeta. Pero yo digo, en el momento en que tú estás orando y se toma un tinto que y se quema la jeta, ¿qué pasa? ¡Ay, qué bendición! Exactamente. Hermano, a Yeshua HaMashiach hay que rendirle el mejor momento. El respeto, obediencia, sujeción. Pero mientras el hermano y la hermana se están tomando un tinto, no, hermano, eso no es una cafetería. Él se merece respeto. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de beber esa agua, para que yo no tenga ni venga aquí a sacarla. ¿Sí ve? Hermano, hermana, el Señor le suplió una necesidad. Y Él nos va a suplir una necesidad en esta noche. ¿Por qué, hermano? Porque ya tú no vas a gastar dinero comprando la limonada, comprando una cosa a otra. Hermano, métete a orar, métete a ayunar, métete a escudriñar la palabra. Y te darás cuenta que nunca jamás tendrás sed espiritual. Y la sed espiritual suple la sed natural. Cuando estamos en ayuno, no nos da ganas de comer. Cuando estamos en oración, no nos da ganas de comer. ¿Sabe quiénes comen? Los desocupados. Cuando tú estás en ayuno, muy difícilmente te dan ganas de comer. ¿O te dan ganas de comer? No. Cuando tú no estás en ayuno, ¿a quién estás alimentando? A la carne. Pero cuando estás en ayuno, ¿a quién estás alimentando? Al espíritu. ¿Cómo está hoy tu espíritu? ¿Acongojado? ¿Reprimido? ¿Cómo está hoy? Que hoy tú mengues para que crezca el espíritu de Yahweh. Déjelo crecer. Porque tú creces a lo ancho y dice, uy, voy a restringir los arroces, ¿cómo se llama? Harinas. Las harinas, para dejar de engordar. Hermano, pero métale y túpale la palabra. Y coma palabra. Mire, hermano, yo te digo en esta noche, haz la operación esta noche. No llegue a decir, bueno, entonces, ¿qué preparamos de comidita? Unos huevitos con arrocito, con salchichita y un chocolatico bien rico. Y reposamos un poquito, eructamos y nos vamos a dormir. ¿Eso es vida? ¿Cómo está tu espíritu? De pronto en la noche te da un malestar estomacal por comer más de la cuenta. Pero si tú le dices, bueno, mi amor, escuchamos la palabra, entonces vamos a comer del mejor alimento. Ven, nos postramos, oremos, pero bien, venimos de la iglesia, oremos y vamos a leer la palabra. ¿Cuánto dura una telenovela?
Mínimo 1 hora. Puede ser hasta 2 horas. ¿Por qué no le dedica esa hora a leer la palabra? Ahí te estás alimentando espiritualmente. Y tu espíritu estará fortalecido día tras día. Por eso hay cristianos que andan cabizbajos, cansados, les duelen las pantorrillas, les duelen los músculos, los hombros, los brazos. ¿Por qué? Porque el espíritu está cansado. ¿Cansado de qué? De no hacer nada. Cansado de que tú lo lleves para acá, lo lleves para el otro lado y no le des el alimento espiritual. Entonces, hermano, hermana, Yeshua HaMashiach le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Mire que esto es tan lindo, este versículo bíblico, que a nosotros simplemente nos dicen: hagan una oración de fe. ¿A cuánto nos dijeron? Pero nunca nos dijeron: renuncia a los pecados. ¿Cierto? Y entonces hicimos una oración de fe y seguimos siendo parte de lo que éramos. ¿O no? Sí. Claro. Devolvámoslo, Luchito, por favor, al 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Esta es la verdadera conversión. La conversión nuestra no es la verdadera. ¿Por qué? Porque Yeshua HaMashiach la estaba colocando a prueba. Y Él nos ha puesto a prueba y nosotros no hemos aprobado. ¿Por qué? Porque recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero seguimos ¿qué? Mintiendo, engañando, haciéndolo del mundo. ¿Por qué? Porque no se nos enseñó bien. Si viniese Yeshua HaMashiach, qué lindo, porque Él nos enseña tan fácilmente. Le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Como si te dijese a ti: ve, trae la última cerveza y ven acá. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua HaMashiach? Palabras más, palabras menos a la samaritana. Si a ti te dice: ve y trae la botella y ven para acá, ¿qué te está diciendo? Te está confrontando. Que deje de tomar. Dejar el pecado. ¿Sí? A ella le dice: llama a tu marido. Pero no era el marido, era el que dormía con ella. Respondió la mujer y dijo: ante Yeshua HaMashiach no podemos mentir. Ante el pastor le podemos mentir, ante el líder le podemos mentir, ante el hermano, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a todos le mentimos. ¿Será que Saulo de Tarso le mintió a Jesús? No. ¿Será que la samaritana le mintió a Yeshua HaMashiach? No. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. ¿Sí ven? Porque su compromiso era solo cama, no era nada más. Yeshua HaMashiach le dijo: bien has dicho. O sea que la exhortó en el amor. Bien has dicho, no tengo marido. Unión libre no es tu marido. Nuestra Señora del Arrejuntamiento no es tu esposo. Nuestra Señora del Arrejuntamiento es lo que quiere Satanás, para que cuando tú partas en lujuria, en fornicación, pero no en un matrimonio. Porque 5 maridos has tenido. Tremenda ola. Esa muchachita así. Ese sí es un profeta. A él no le dijo el brujo, el hechicero. A él no le dijo la tía de la samaritana: uy, es que esa sobrina mía, uy, no, nada. Y la mejor revelación es cuando a ti no te cuentan nada del hermano o de la hermana. Pero cuando te cuentan la historia, eso no es revelación, eso no es restauración. Eso se llama chisme, chisme, chisme. Pero Yeshua HaMashiach no necesitaba eso.
porque la confrontó y la exhortó y le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y la samaritana decía, pues no hay quinto malo, me pasé uno más. Esto has dicho con verdad. Sí, hermano, hermana, ¿tú crees que Yeshua Hamashiach iba a improvisar? ¿Que tenía el espíritu de superstición? ¿Que tenía el espíritu de adivinación? Muestre a ver qué le digo a esta, a ver si acierto. No, hermano. Tú tienes que ser claro en el momento en que vas a dar una palabra. Porque muchas veces se da una palabra y la persona dice, eso no es cierto. Ah, pero es que después viene. Eso ya es acomodar lo que estaba en tu corazón, no lo que el Señor te está diciendo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y qué buen parecido, ¿no? Ella dudó. Dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se movía más el profeta. El pastor era Yeshua Hamashiach. Él fue el que activó ese ministerio pastoral en el Nuevo Testamento. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Ustedes qué opinan? El lugar de adoración es Jerusalén. ¿Sí ve? Yeshua Hamashiach le dijo, mujer, mire, le dice y la confronta, créeme. Porque Yeshua Hamashiach vio que había algo en la samaritana de duda. ¿Cómo corroboró que ella ya no tenía duda? Ya vamos a mirar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre, el Hijo ya viene. Hermano, no vamos a tener tiempo de nada. Que cuando Él venga, hermano, nos encuentre en el lugar que debe ser. Que no nos encuentre en lugares equivocados, en la discoteca, en el motel. No, hermano, que nos cuente en la iglesia, orando, intercediendo, clamando. Amén. ¿Sí ve? Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sí ve? No eran adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y eso nos pasa a nosotros. Adoramos las adoraciones que sabemos. Porque cuando se coloca una nueva, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se canta? ¿Cierto? Porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene la salvación? De Yeshua Hamashiach. ¿Sí ve? Pero ellos creían que porque era el epicentro era de allí. No era Israel. Es Yeshua Hamashiach. O si no, todos vámonos para allá y nos quedamos allá y somos salvos. No, mi hermano. Entonces dice la palabra, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué te digo? No es por tu voz linda, no es porque tú seas lírico, no es porque tú seas soprano, o si no el Señor sería injusto, ¿cierto? Pero Él escucha la verdadera adoración cuando sale ¿de dónde? ¿De cuál corazón? Del espiritual. Porque este es emocional. Y cuando escuchamos la adoración que nos gusta, ¿qué nos pone a hacer? A llorar, no a quebrantarnos. Me dejó Eutimio. ¡Qué adoración! Era la que nos gustaba en la otra iglesia. Pero ahí no está adorando en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad cuando sale de aquí, desde las entrañas. Y cuando tú tienes el verdadero quebrantamiento. Por eso no todo el que llore en adoración está quebrantado. No, tiene un remordimiento porque le gusta. Es como aquellos que se meten, que la música de plancha y se ponen a planchar, no a planchar, no, sino planchar, porque es plancha, no a plancha.
planchar. Y escuchan la canción de Pepito Pérez. Y así hay muchos cristianos. Se mueven emocionalmente por una adoración que les gusta. O porque esa adoración la cantaban con el fulano o con la fulana. Y les trae recuerdos. Nada más. Pero la verdadera adoración y el verdadero quebrantamiento sale del corazón espiritual. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando verdaderos adoradores. ¿De qué nos sirve pararnos en un altar si hay prepotencia? Es que yo tengo una voz tan prodigiosa. Es que yo no sé qué. Es que todos me aplauden. Porque nosotros ensayamos y hay alguien que nos aplaude. Hermano, hermana, que cuando tú te pares a adorar, primero no mire a ver quién te está mirando. Cierra tus ojos. Bueno, yo no los cierro porque tengo que estar mirando. Ya cuando estén los adoradores, vuelvo y me bajo. Pero estoy mirando quién adora en espíritu y en verdad. ¿Quién está criticando? Esa voz de ese hermano tan inmundo. ¿Cierto? Eso es lo que quiere el Padre. Está entrando hoy a la iglesia cristiana a nivel mundial a buscar los verdaderos adoradores. ¿Quién dijo que un adorador o un grupo de alabanza es similar a un grupo del mundo? Nada que ver, ¿cierto? Pero entonces el guitarrista coge la guitarra y si tiene las mechas así como las del pastor, eso empieza. Cristiano o no cristiano, ¿cierto? Y el mundo hace lo mismo. Entonces nosotros como cristianos, en cambio de dar testimonio, nos estamos convirtiendo al mundo. Y eso no es así. Ellos dicen, no, es que David, sí, David danzaba. Pero era tanto la unción que su ropa, ¿sí ve? Pero hoy sudan, pero por los movimientos que hacen. El baterista, eso tira las baquetas, eso hace cualquier cantidad, sube la pata aquí, saca la baqueta, toca, igual que el mundo. No hay reverencia. Ahí es un show. Y la gente no viene a buscar reverencia. Porque la gente dice, ¿y por qué ese hermano? Con ese saxofón, uy, yo lo haría sonar como el de la orquesta que me gusta, el del grupo de merengue, de salsa. Uy, ese salmista no sabe sacarle provecho a ese saxofón. Sí. El instrumento más sensual de cualquier grupo es el saxofón. Entonces, entre más reverencia tú tengas en el altar, gloria a Yahweh. Pero si tú pareces un mico haciendo un espectáculo, hermano, está como los circos que dicen, nos quedan 8 días, lleven a sus niños gratis. ¿Cierto? Y entonces tú no vienes a la adoración, sino vienes a mirar el showman. Porque hay mucho showman. El verdadero adorador se conoce. Y ustedes van a diferenciar al verdadero adorador. Yahweh es Ruja. Y los que adoran en Ruja y en verdad es necesario que adoren. ¿Tú adoras en el espíritu o adoras en la carne? Porque cuando tú adoras en la carne, trata de sacar la mejor voz. Trata de hacer movimientos. Trata de mostrar espiritualidad. Pero cuando saca del espíritu, él no se pone a hacer show. Él es tan humilde que simplemente tú te paras a adorar. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Ya estaba hablando con el Mesías. ¿Le faltó qué? Discernimiento. Llamado el Cristo.
Y entonces ahí, ¿cómo le hacemos? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. ¿Sí ve lo lindo? Cuando Yeshua HaMashiach se convierte a Cristo. Correcto. Cuando va a la cruz. Cristo es el que pagó el precio. ¿Sí ve? Entonces ella la tenía clara, ¿cierto? Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Pese a que era una mujer samaritana, pese a que había tenido 6 esposos, pero tenía algo de palabra. Conocía algo de palabra. ¿Sí ve? Yeshua HaMashiach le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo quedaríamos nosotros si Yeshua HaMashiach nos dijese, yo soy el que está hablando contigo? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de lo que se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Sí ve? Uy, vimos al pastor en el centro comercial con una hermana de la iglesia. No se maraville. Mire, tú no sabes cuál era el propósito de Yeshua HaMashiach. Tú no sabes cuál es el propósito del pastor. Pero cuando nuestros corazones son mal pensados, nosotros pensamos mal. O como dicen por ahí, así como las usa, las imagina. Entonces el pastor, ¿qué tiene que hacer? Estar encerrado en casa. Y si una hermana lo invita a comer, ¿no puede ir? Pregunto. ¿No puede ir? ¿Quién dijo sí? Gracias, Martica. Entonces, y no nos vayan a criticar. No vayan a decir, uy, el pastor con la hermana Martica se fueron a comer. No sea envidioso, o envidiosa mejor. Invite al pastor la noche siguiente. Todo un mes en mi invitación. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? ¿Sí ve, hermano? Porque ellos conocían la condición de Yeshua HaMashiach. Él era muy radical, pero también muy amoroso. En Yeshua HaMashiach no saltaba como en nosotros, de pronto lujuria, lascivia, porque él tenía muy claro su concepto aquí en la tierra. Entonces la mujer dejó su cántaro, mire, iba por agua y lo tuvo que... Hermano, deje todo en esta noche. Déjelo todo. Y fue a la ciudad. Ahí nace una gran evangelista. ¿Quién dijo que las mujeres no eran evangelistas? ¿Quién dijo que las mujeres no eran pastoras? ¿Quién dijo que las mujeres no eran profetas? ¿Quién dijo? El machista. El religioso, legalista, el liberal. Pero yo veo aquí mujeres evangelistas, mujeres profetas, mujeres pastoras. Yo veo. Y este ministerio le da oportunidad a la mujer. Que tú no lo aproveches. Y yo no puedo estar cursando invitaciones. Demuestre que tú lo puedes hacer. La mujer dejó su cántaro, dijo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dijo, mire a quién le dijo, a los machistas, a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, un profeta. ¿No será este el Cristo? Pone interrogante. Ella como que sí, como que no. Como cuando tú dices, ¿será que ese milagro me lo hizo Yahweh o quién me lo hizo? ¿No será ese el Cristo? ¿Sí ve? Y hoy te digo, no dudes de lo que el Señor hace en tu vida. No dudes de la palabra que Él te entregó. No dudes, porque fue Él el que te habló. Entonces, mi hermano, mi hermana,
un encuentro transformador con Yeshua HaMashiach. Que a partir de hoy la tengamos clara, para que Él nos dé de beber. Y vamos a decirle: Señor, danos de beber. Te invito allí que cierre tus ojos. Si te quieres poner de pie, si te quieres estar ahí sentadito con tu rostro inclinado. Y vamos a decirle: Señor, danos de beber en esta noche. Danos de beber, Señor, porque le hemos dado bebida a nuestro cuerpo físico, pero al cuerpo espiritual no le hemos dado nada. Por eso, gracias te damos en esta hora. Danos de beber, Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra.